siempre es el caso, hermanos. Hay que estar orando constantemente por eso. Hay que pedirle al Señor que nos guíe para proclamar su palabra, porque en realidad no es por lo que sabemos, es por lo que Él nos capacita para hacer. Como dijo el pastor David, mi nombre es Nicolás Osorio, vengo de la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia. Mi esposa se llama Juanita, mis dos hijos Jacobo y Tomás, y les traigo un saludo de toda la iglesia. Siempre me encantaba visitar iglesias y reconocer y recordar que somos una misma familia finalmente, ¿no? En todo el mundo, representando la obra de nuestro Señor Jesucristo y su reino. Así que espero poder bendecirlos hoy con la palabra de Dios y que seamos todos animados, consolados, desafiados a través de su palabra. Permítanme orar y vamos a comenzar. Padre Celestial, te doy gracias por tenerme aquí con mis hermanos. Gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra. Pero, Señor, necesito de tu Espíritu. Necesito que tu Espíritu esté sobre mí para poder proclamar tu palabra con poder, con denuedo, con gracia, de tal manera que tu pueblo sea edificado y tu nombre sea exaltado. Te ruego que me uses para bendecir a esta congregación con tu palabra hoy y que obres en mis hermanos y hermanas, que obres en esta congregación para que perseveren en la fe, para que sigan adelante en medio de las dificultades, las luchas espirituales que seguramente viven cada día, que puedan seguir adelante en medio del cansancio incluso, que puedan animarse unos a otros, como escuchábamos al pastor Jorge, que puedan orar unos por otros, que puedan guiarse, ayudarse, enseñarse, animarse, consolarse, edificarse unos a otros, que esta iglesia pueda representar con claridad a tu pueblo. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resulta que el 13 de mayo de 1940, Winston Churchill dio su primer discurso como primer ministro de Inglaterra. De pronto han escuchado Winston Churchill, de pronto han visto alguna película en donde él aparece, de pronto recuerdan que fue el primer ministro de Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial, básicamente el némesis de Hitler. Cuando fue nombrado primer ministro de Inglaterra tuvo que dirigirse, por supuesto, al Parlamento y lo hizo a través de un discurso que él tituló Sangre, Esfuerzo, Sudor y Lágrimas. Y básicamente fue un discurso que servía como un llamado a la unidad política en el país, en el reino británico, en el imperio británico en realidad. Un llamado a la unidad política ante la inminente guerra que venía ante los nazis o en contra de los nazis. Aún en Inglaterra todavía había quienes no consideraban que era necesario entrar en guerra contra Hitler, pero Winston Churchill estaba seguro que sí. Esta es una parte de ese discurso, de hecho es la última parte de ese discurso. Churchill se caracterizó por ser un hombre que hablaba de una manera impresionante, un orador excelente. Y él dijo estas palabras terminando ese discurso: tenemos frente a nosotros una tribulación de la clase más compleja. Tenemos frente a nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Se preguntarán, ¿cuál es nuestra política? Puedo responder, es hacer la guerra. Por mar, por tierra, por aire, con toda la potencia y con toda la fuerza que Dios pueda darnos. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca antes superada en la oscuridad, un catálogo lamentable de crímenes humanos. Esa es nuestra política. Se preguntarán, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder en una sola palabra: victoria. Victoria no importa el costo, victoria a pesar del terror, victoria sin importar lo largo y difícil que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Tomo mi cargo con firmeza y esperanza. Estoy seguro que nuestra causa no sufrirá el fracaso entre los hombres. En este momento me siento con el derecho de pedir la ayuda de todos y les digo:
vengan, vamos hacia adelante juntos con una fuerza unida. Y así terminó su discurso Winston Churchill. Tremendo, ¿no? Churchill deja claras dos cosas. La guerra es una realidad y se requiere luchar juntos. Y creo que eso es justamente lo que Moisés quiso decirle al pueblo de Israel a través de un pasaje que cuenta la primera batalla que el pueblo de Israel tuvo en su historia. El pueblo de Israel tuvo que luchar muchas veces, tuvo que pelear muchas veces. Pero su primera batalla está registrada en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16, y estoy convencido de que nosotros como el pueblo de Dios hoy tenemos mucho que aprender de lo que Moisés quiso decirle a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a través de esa escena. Éxodo 17, versículos 8 al 16, el título de este mensaje es Guerra, pero no solos. Guerra, pero no solos. Éxodo 17, versículos 8 al 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Lo que quiero comunicarles hoy es simplemente esto. Tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. Tiene sentido seguir luchando. Tiene sentido seguir batallando y peleando esta guerra, pero siendo dependientes. Hoy le pido al Señor que seamos conscientes de la guerra en la que estamos. Hermanos, nuestra presencia como el pueblo de Dios en esta tierra no es pacífica. Nosotros no estamos llamados a vivir en paz en este mundo. Nosotros estamos llamados a vivir en guerra. Y quiero que seamos conscientes y considero que el pueblo de Dios necesita ser consciente de esa guerra en la que vive permanentemente. Que luchar no es una opción, que es una cuestión de supervivencia en realidad. Que tiene sentido seguir luchando especialmente para aquellos que están cansados, porque estoy seguro que aquí hay hermanos y hermanas que están cansados. Es fácil cansarnos, pero quiero decirles que tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. Y al mismo tiempo es necesario recordar que no podemos solos. Necesitamos recordar lo dependientes que somos y seguramente aquí todos estamos dispuestos a decir, sí, yo dependo de Dios, yo necesito de Dios, Dios me fortalece, Dios me capacita y todos amén, pero quiero decirles que ustedes dependen de alguien más. Tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. La forma en la que voy a abordar este pasaje es
usando primero los extremos y después el centro. La forma en la que yo llamo eso es un sándwich, o muchos lo llaman en realidad así, como un sándwich. Vamos a ver primero los panes y después la carne. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pasaje tiene en realidad una introducción y una conclusión que están muy relacionados, y en el centro hay una batalla en sí misma. Casi que el pasaje habla de dos batallas, una externa y una interna, una más grande, una más personal. Entonces vamos a abordar el pasaje de esa manera, los extremos y el centro. Los extremos, versículos 8 al 10 y luego el 14 al 16, nos hablan de la realidad de la guerra, mientras que los versículos 11 al 13 nos hablan de la necesidad de la dependencia. La realidad de la guerra y la necesidad de la dependencia, para argumentarles que tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. Comencemos entendiendo la realidad de la guerra. Hermanos, ser libres implica pelear. Ser libres implica pelear. En Éxodo, capítulo 14, vemos a Israel siendo liberado. Dios libera a su pueblo de Egipto. Los saca de la esclavitud. Los pasa por el Mar Rojo y ellos salen, y en el capítulo 15 cantan una canción a Dios diciendo: tú nos has liberado, nuestro Dios es asombroso. Y a partir de ese momento, Moisés comienza a narrar todas las experiencias, o esas primeras experiencias de ese pueblo libre. Lo que vemos a partir de Éxodo 15 es a Israel empezando a entender qué significa ser ahora un pueblo libre. Entonces se encuentran con un estanque de aguas amargas y Dios les dice: ustedes tienen que escuchar mi voz. Ser libres es escuchar la voz de Dios. Y luego se encuentran con que no hay comida, tienen hambre, y se acuerdan de Egipto y dicen: cuando teníamos las ollas llenas de carne en Egipto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace descender pan del cielo y les dice: ustedes dependen de mí. Ser libres implica depender de Dios. Y luego llegan a una roca y ellos tienen sed, no tienen nada para tomar. Y Dios hace que de una peña, de una roca, salga agua para recordarles que deben confiar en Él. De manera que todo lo que estamos viendo en Éxodo desde el capítulo 14 es básicamente: ustedes dependen del Señor. Eso significa ser un pueblo libre. Pero ahora vemos la necesidad de pelear. Ser un pueblo libre implica que tienen que pelear. Ser una nación libre implica que hay naciones que van a querer destruirlos. Ser un pueblo libre implica que otros van a querer esclavizarlos. Ser un pueblo libre va a implicar para ellos defender su libertad. Y ahora tienen que pelear. Es interesante cómo en esos pasajes antes, en todos esos textos, desde el capítulo 15 hasta lo que vemos es cómo Dios soluciona todos los problemas de Israel de una manera milagrosa. El estanque de aguas amargas se vuelve dulce solo porque un tronco, un árbol es echado ahí en las aguas, y ahora el agua es dulce. ¿Tienen hambre? Ok, voy a hacer que el pan llueva literalmente del cielo. Les voy a dar pan del cielo. ¿Tienen sed? Ok, entonces va a salir agua de una roca. Básicamente todo era milagroso. Ellos estaban siendo sustentados por Dios de una forma milagrosa. Pero aquí, en este pasaje, les toca pelear. Aquí ellos ya no pueden simplemente decir que Dios pelee por nosotros. Versículo 9 dice: y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Les toca pelear. Ya no pueden simplemente esconderse detrás de la bandera del pacifismo diciendo: Dios peleará por nosotros, nosotros confiamos en el Señor. Sí, Dios peleó por ellos en Éxodo 14, pero aquí les toca pelear. Ahora les toca sacar espadas y arcos y flechas y pelear contra una nación enemiga. Por supuesto, van a tener el respaldo de Dios, y por eso Moisés termina el versículo 9 diciéndoles: yo voy a tener la vara de Dios en mi mano. Es decir, Dios está con nosotros. Pero eso no significa que no deban pelear. Eso no significa que ellos no tengan que sacar sus armas para pelear.
Hermanos, la guerra es una realidad. El pueblo de Dios no puede ignorar que estamos en guerra. Israel tenía que entender que ser un pueblo libre es estar en guerra constantemente. Y estoy convencido de que esa es una verdad que todo el pueblo de Dios, en todas las generaciones, incluso hoy, tenemos que recordar. Por supuesto, hoy no vamos a sacar espadas y arcos y flechas y vamos a ir a atacar una nación. Eso no es lo que va a pasar. Hoy no tenemos que pelear con armas físicas. Pero el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hoy la guerra es más espiritual. No significa que no estemos en guerra, pero no es igual. Es una guerra contra filosofías, contra ideologías, contra formas de pensar. Es una guerra contra la maldad de este mundo que gobierna la sociedad. Es una guerra contra todo lo que quiere destruir y esclavizar el cristianismo. Y sobre todas las cosas, hermanos, es una guerra contra nosotros mismos, porque aquí es donde está el problema en la raíz, en nuestro corazón. Finalmente es nuestro propio pecado el que quiere destruirnos y esclavizarnos. Son nuestras pasiones las que combaten y hacen guerra contra nuestra alma, dice Pedro, y Santiago también lo dice. Y hermanos, no podemos simplemente escudarnos en un pacifismo espiritual. Usted no puede escudarse diciendo, es que yo soy pacifista espiritualmente hablando. Usted no puede simplemente decir, Dios va a pelear por mí, Dios va a pelear contra mis enemigos, yo me voy a quedar sentado. Usted no puede decir simplemente, Dios, quítame este pecado, quítame ese sentimiento. Yo no sé si usted ha orado así. En mi iglesia oran mucho así, y lo sé por los casos de consejería que atiendo semanalmente. Y viene el pastor, pero es que yo le pido a Dios que me quite esto. Y mi respuesta es, hermano, eso nunca va a pasar. Eso no es así nomás. No es que tú te quedas sentado y Dios te quita el pecado. No es que tú te quedas sentado y Dios te quita esos malos sentimientos. Esto es una guerra y hay que pelear. Tenemos el respaldo de Dios, pero nosotros también tenemos que pelear. Porque, hermanos, estamos llamados a oponernos al mal, estamos llamados a desenmascarar las tinieblas, dice Pablo en Efesios 5. Estamos llamados a hacer callar el mal con el bien, dice Pedro en 1 de Pedro 2. Estamos llamados a avergonzar el mal con una buena conciencia. El pueblo de Dios está en este mundo para luchar contra el mal, tanto del mundo como el propio. Nuestra presencia en este mundo no es pacífica. Entonces, por supuesto, la pregunta clave, la pregunta más importante es ¿cómo luchamos? Y tal vez podríamos dedicar horas a hablar de cómo se lleva a cabo esa lucha del pueblo de Dios contra el mal, contra el pecado. Pero en realidad podemos resumirlo de una forma muy sencilla. ¿Cómo desenmascaramos las tinieblas? ¿Cómo desenmascaramos la oscuridad? Efesios 5. Vivan en luz. Sean luz. ¿Cómo luchamos? Hermanos, luchamos guardando la pureza y la santidad. Viviendo conforme a la voluntad de Dios y demostrándole a este mundo lo que es bondad y lo que es una buena vida. Por ejemplo, matrimonios que disfrutan de pureza y paz, que hagan sentir a este mundo que necesitan ser como nosotros para ser felices. El pueblo de Dios está llamado a demostrar que la luz es mejor que las tinieblas. Y lo hacemos viviendo en la luz, haciéndole sentir a las tinieblas que se están perdiendo de lo mejor. Hombres que demuestren verdadera masculinidad en un mundo afeminado, que haga sentir a este mundo que necesitan hombres reales, hombres de verdad. O mujeres, igualmente, que demuestren verdadera feminidad en un mundo que no sabe que es una mujer.
Estoy fascinado con un documental que salió hace unos meses que se llama justamente ¿Qué es una mujer? Un periodista que va y entrevista a médicos, a psicólogos, a académicos, a políticos, a gente de la calle. Y básicamente sus entrevistas tienen que ver con una sola pregunta: ¿qué es una mujer? Y nadie sabe responder. Nadie sabe qué es una mujer. Una mujer es lo que tú consideres que es. Mujeres le dicen: yo no sé qué es una mujer porque yo no me identifico como una mujer. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Este mundo necesita hombres que demuestren qué es ser hombre, mujeres que demuestren ser mujeres de verdad. Y esa es nuestra responsabilidad como el pueblo de Dios. Ciudadanos que aportan para su comunidad, que son buenos vecinos, confiables, que cuando pregunten ¿por qué son así?, la única respuesta lógica, obvia, coherente sea: es que somos cristianos, somos hijos de Dios. Considero, hermanos, que eso es mucho más efectivo que salir a marchar o a protestar con piedras, con armas. Eso es mucho más efectivo que ponernos a pelear en Facebook con personas que ni siquiera existen de pronto. Es mucho más efectivo ser luz para desenmascarar las tinieblas. Así que la guerra es una realidad y tenemos que seguir luchando. Nuestra presencia en este mundo como el pueblo de Dios no es pacífica y tenemos que ser conscientes, vivimos en guerra. Sobre todo, hermanos, porque esa guerra es para siempre. Entonces, saltemos a la última parte de este pasaje, saltemos a la conclusión de esta historia y miren lo que sucede. ¿Qué dice Moisés al final? Versículo 16. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. El pueblo de Israel tenía que entender y saber algo. Ustedes van a estar en guerra para siempre. Van a estar en guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Será que hay esperanza de que esa guerra se acabe? ¿Será que hay esperanza de que esa guerra termine algún día? Sí, versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ok, la guerra sí se va a acabar algún día. Un día Dios va a destruir a Amalec por completo, lo va a erradicar del mapa. Amalec ya no va a existir en esta tierra. Pero por ahora, y mientras tanto, Israel tiene que seguir peleando por generación tras generación. Y en la mitad de esas dos ideas está una idea muy interesante, una verdad acerca de Dios en el versículo 15. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. De alguna forma, el hecho de que Amalec va a ser destruido para siempre, pero ustedes tienen que seguir peleando generación tras generación, de alguna forma se relaciona con lo que está en el centro, que es: el Señor es nuestro estandarte. La pregunta es: ¿cómo se relacionan esas tres cosas? Amalec será destruido, ustedes tienen que seguir peleando, el Señor es nuestro estandarte. Bueno, esa escena contra Amalec tiene un impacto tremendo en la Biblia. Un impacto tan grande que prácticamente se vuelve un tema teológico. Volvemos a escuchar sobre Amalec más adelante. Esta no es la última vez que aparece Amalec en la Biblia. Sobre Amalec escuchamos más adelante. En Deuteronomio 25, Moisés, por supuesto, está dando esos discursos al pueblo de Israel antes de que ellos entren a la tierra prometida. Moisés no va a entrar, él sabe que va a morir antes de que entren a la tierra. Así que arma esos discursos de Deuteronomio para comunicar al pueblo de Dios cómo deben vivir en la tierra. Y en el capítulo 25, Moisés les recuerda: no se les olvide Amalec.
Cuando ustedes entren y estén ahí ya en la tierra y estén contentos y felices, ya tienen su tierra, sacaron a sus enemigos, no se les olvide que tienen que pelear contra Amalek. La guerra continúa. En Jueces, Amalek es parte de los tantos enemigos que Israel tiene, pero es en 1 Samuel 15 donde Amalek vuelve a tener un protagonismo. Y en realidad el protagonista en ese pasaje, en 1 Samuel 15, es el primer rey de Israel, que de pronto usted sabe quién es. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y Saúl tenía una misión. ¿Sabe cuál era esa misión? Destruir a Amalek por completo. Saúl tenía que matar a hombres, mujeres, niños, ancianos y hasta a los animales. Por difícil que eso suene, pero ya sabemos por qué. Dios había prometido, Éxodo 17, Amalek tiene que ser destruido por completo. Y Saúl tenía esa misión, pero ¿qué hizo Saúl? No cumplió, los dejó con vida a ciertas personas estratégicas y entonces perdió su trono, perdió su reino por no matar a Amalek. Luego vemos a David, por ejemplo, en 2 Samuel 8, en Crónicas, vemos que David peleó contra Amalek, pero Amalek realmente no desapareció. Salmo 83 es la última vez en el Antiguo Testamento que escuchamos de Amalek, y eso es poco antes de la deportación de Israel a Asiria, y Amalek sigue con vida. Amalek no fue destruido. Sin embargo, hay una profecía antes que todo eso. Antes incluso que Deuteronomio. Hay una profecía sobre Amalek. Esa profecía la trae Balaam. De hecho, un antihéroe, uno de los primeros antihéroes de la Biblia. Balaam. Esa profecía es conocida, pero no por el pasaje. Si yo le digo el pasaje, usted no se acuerda, pero ahorita se va a acordar. Es en Números 24. Y esa profecía incluye esto. Números 24, 17 dice esto. Escuchen muy bien. A ver si la reconocen. Es una profecía nuevamente muy conocida. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Entonces Balaam está diciendo, miren, un día va a salir una estrella, la estrella de Jacob. Un día va a salir un cetro de Israel y va a destruir a todos los hijos de Set. Eso en el versículo 17. En el versículo 18 habla de Edom, que es uno de los hijos de Set. Pero luego en el versículo 19 dice otra vez, de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá el remanente de la ciudad. Y luego en el versículo 20 dice, al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, tal vez la primera de las naciones en atacar a Israel, pero su fin será destrucción. En otras palabras, hermanos, Amalek será destruida cuando venga un rey prometido y poderoso. Amalek será destruida cuando ese rey profetizado venga. Saúl no fue. Saúl no quiso, Saúl no destruyó a Amalek. David parecía, pero no fue tampoco. David venció a Amalek muchas veces, pero no los destruyó por completo. Sin embargo, un día, en realidad una noche, unos magos en Oriente vieron una estrella y sabían que esa estrella estaba indicando el nacimiento de un rey poderoso que iba a destruir naciones. De hecho, tan poderoso que Herodes temió. Herodes tuvo miedo cuando supo que había salido la estrella de Jacob. Solo que ese rey no vino a destruir primero a Amalek. Hubiéramos esperado que viniera con armas para destruir a Amalek y a todos los hijos de Set. Pero no vino a destruir primero a Amalek.
Ese rey vino a destruir todo lo que representa a Amalek. Porque Amalek se convierte casi que en un arquetipo de los enemigos de Dios. El rey vino a vencer a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese rey vino a vencer el pecado, es decir, esas pasiones y esos deseos que combaten contra nuestra alma y que hacen guerra contra nosotros. Ese rey vino a vencer la muerte, que es finalmente nuestra máxima enemiga, la condenación por nuestro pecado. Por su muerte y resurrección, nuestro Rey Jesús venció a nuestros enemigos. Un día, hermanos, Jesús va a regresar y ahí sí, Amalek, junto con todas las naciones enemigas de Dios y del pueblo de Dios, serán destruidas. Por eso, hermanos, tiene sentido seguir luchando. Yo sé, parece que este mundo está ganando. Usted solo tiene que prender una película en Netflix, una película en Disney, pretendiendo ver algo con sus hijos, y usted siente que este mundo está ganando. Usted solo tiene que ver cómo están nuestros países, prender un noticiero para ver qué está pasando en Europa, en Estados Unidos, aquí en Sudamérica, y usted siente que las ideologías de este mundo están gobernando todo, y usted siente que este mundo está ganando. Pero hermanos, Jesús ya venció al mundo. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al pecado. Jesús venció a Satanás. Él es nuestro estandarte. Él es la razón por la que vale la pena salir a pelear. Él es esa bandera que llama a todos a la guerra. Él es el estandarte por el cual podemos salir a luchar. Hermanos, por Él vale la pena seguir siendo luz en medio de este mundo de tinieblas. Por Él vale la pena seguir luchando por la santidad y por vivir una vida piadosa, porque nuestro Rey ya venció y un día va a venir a terminar la tarea. Así que la guerra es una realidad. No tenemos que salir a pelear contra naciones hoy con espadas y flechas y arcos, pero sí estamos en guerra. La guerra que vino a consumar nuestro Señor Jesús. Sin embargo, este pasaje no nos dice solamente que la guerra es una realidad. Este pasaje no es solamente para que el pueblo de Israel entienda que tenía que pelear ahora que es un pueblo libre. Este pasaje es también para dar una estrategia de guerra. Una estrategia de guerra. Y yo sé, el primer punto fue un poco largo, el segundo punto no va a ser tan largo, tranquilos. Pero pasamos a nuestro segundo punto, la necesidad de la dependencia. Hasta ahora solo hemos visto el inicio de la historia y el final de la historia. Lo que llamaríamos como la ambientación de la historia y la nueva ambientación de la historia. Pero ahora vamos a ver el centro de esta historia. ¿Cómo terminó el punto anterior? Termina diciendo el Señor es nuestro estandarte, es decir, el Señor es esa imagen, es esa verdad, es esa bandera, no sé cómo usted lo quiera entender, como una bandera de guerra, por el cual salimos a pelear. En otras palabras, el pueblo tiene que depender del Señor para vencer. La victoria es gracias a Dios. Dios respalda y por eso deben pelear. Él es el estandarte, por Él salen a pelear. Por eso es que Moisés le dice a Josué en el versículo 9, al final del versículo 9, mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Yo voy a tener la vara de Dios que se convirtió en serpiente y devoró a otra serpiente, ¿se acuerdan? La vara de Dios que convirtió el Nilo en sangre. La vara de Dios que hizo que de la roca saliera agua. La vara de Dios que dividió el mar en dos. Es básicamente
el respaldo de Dios. Yo tengo la vara de Dios en mi mano. Dios está con nosotros. Pero entonces comienza el conflicto de esta historia. Comienza el problema de la historia en realidad. Moisés tenía que mantener la vara de Dios en alto para que Israel ganara. Versículo 11. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Hermanos, básicamente es la estrategia de guerra más sencilla de la historia de las guerras. ¿Cómo es que Israel iba a ganar? Fácil. Moisés tenía que mantener las manos arriba. Si Moisés tenía las manos arriba, iba a ganar Israel. Es la guerra más fácil de ganar, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esa estrategia de guerra? Moisés se cansaba. Moisés no es una máquina que puede mantener los brazos arriba todo el tiempo. De hecho, dice que la guerra o la batalla terminó en la tarde, al anochecer. El cansancio es un verdadero problema para la guerra. Hermanos, el cansancio es un verdadero problema para la guerra. Y lo es también para nosotros. Pienso en un hombre que siente atracción hacia una mujer que no es su esposa y lucha contra esa atracción. Sabe que no puede ceder, no es mi esposa. Sabe que no puede hacer nada. Tiene que luchar contra sus sentimientos, pero se cansa. Y llega un punto en el que dice, ¿realmente vale la pena seguir peleando? O pienso en una mujer que ve que su esposo no actúa piadosamente y sabe que debe perseverar, debe ser respetuosa, debe ser paciente, esperar en el Señor, pero se cansa. Y llega al punto de decir, ¿será que realmente vale la pena seguir en esta relación? O pienso en un joven que quiere ver pornografía y siente un deseo casi que incontrolable y pelea y lucha contra sí mismo, pero se cansa. Y llega al punto de pensar, es solo un video. ¿Vale la pena seguir peleando contra esto? O pienso en una joven creyente, soltera, que quiere casarse y sabe que debe casarse con un hombre piadoso, pero solo hombres impíos la cortejan. Y ella sabe que debe esperar. Ella sabe que no puede simplemente ceder, pero se cansa. Y llega al punto de pensar, ¿será que tiene sentido seguir esperando? Hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos cansamos. Y ese cansancio es la clave para que nuestros enemigos ganen. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra ese cansancio? ¿Qué hacemos? Bueno, creo que Moisés encontró la respuesta. Versículo 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalec. ¿Qué necesitaba Moisés para seguir peleando? Necesitaba un par de amigos que les estuvieran en los brazos. Hermanos, hay quienes piensan o entienden que el estandarte no es simplemente un símbolo para salir a pelear. El estandarte era un símbolo para reagrupar las tropas. Hermanos, tiene sentido seguir luchando, pero siendo dependientes. Y no solo podemos depender de Dios. Estoy seguro que todos aquí dicen, sí, yo dependo del Señor, Dios es mi fortaleza, Dios me ayuda, voy a depender de Él para vivir la vida en santidad. Y amén, nuestro Señor Jesús venció al mundo, ya lo vimos, pero nos vamos a cansar. Por eso, Dios no nos dejó solos. Dios no nos dejó como individuos solos batallando esta guerra.
Usted no es simplemente un creyente. Usted es parte de un cuerpo. Usted es parte de un pueblo, de una familia. Y esa familia es esencial para fortalecernos mutuamente para seguir adelante en la guerra. Todos esos ejemplos que acabo de dar necesitan amigos espirituales, hermanos en la fe, personas que estén a su lado orando, animando, aconsejando, exhortando. Ese hombre necesita contarle a sus hermanos, a algunos hermanos, no a todos de pronto, pero a algún hermano o a un par de hermanos, necesita contarles lo que está sintiendo y que ellos le recuerden lo maravilloso que es el matrimonio, el pacto en el que está y que la infidelidad no es una opción. Esa mujer necesita que otras mujeres piadosas la animen a seguir adelante, haciendo la voluntad de Dios, que le recuerden las promesas de Dios. Ese joven necesita rendir cuentas a alguien que esté atento a su situación y que le recuerde el evangelio y que las promesas del pecado no son tan buenas como las promesas de Dios en Cristo. Esa joven necesita hermanas en la fe que le recuerden que en Cristo está completa. Así nunca se case. Necesitan que otros los escuchen, los animen y oren por ellos. Hermanos, la verdad es que no tengo idea cómo hay creyentes que pretenden vivir la vida cristiana solos. No sé si en esta iglesia pasa o eso solo en mi iglesia, pero en mi iglesia hay un montón de personas, bueno, no de pronto un montón, pero sí hay personas que pretenden vivir la vida de domingo. Llegan el domingo, se sientan, no hablan con nadie, se van rápido, no tienen contacto con ningún creyente entre semana y el otro domingo vuelven otra vez a sentarse en su salón de clases porque en realidad no es más. Y ese es el concepto de iglesia que tenemos, un salón de clases. Hay creyentes que pretenden vivir la vida cristiana teniendo a sus mejores amigos en el mundo y no en la iglesia. Que no hay nadie a quien le rinden cuentas. Hermanos, la iglesia es una comunidad, es un organismo, es el cuerpo de Cristo que necesita unos de otros para vivir. La iglesia es una comunidad que a través de un compromiso, de un pacto, deciden supervisarse mutuamente, enseñarse unos a otros, aconsejarse unos a otros, orar unos por otros, confesarse sus pecados unos a otros, exhortarse unos a otros, amonestarse unos a otros. Todo lo que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento de unos a otros, eso es la iglesia. Pero hay creyentes que pretenden pelear contra Amalek solos. Y claro, si usted va en el desierto solo, pues parece que es posible. Usted puede seguir caminando, andando ahí. Puede pasar el desierto solo. Pero en el momento en que salga un ejército, usted se va a dar cuenta que usted no puede solo. En el momento en que le toque mantener la vara de Dios en alto, usted se va a dar cuenta que no puede hacerlo solo. Hermano, no lo dude, no lo intente. Usted necesita hermanos y hermanas en la fe a su alrededor, a través de relaciones significativas en donde usted sea supervisado por otros creyentes, porque somos dependientes. Así que, hermanos, tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. La guerra es una realidad, vamos a tener que pelear y por eso necesitamos depender de nuestro Señor, quien venció al mundo, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Por Él podemos salir a pelear, Él es nuestro estandarte, pero también necesitamos de otros. Mantenerlos en la batalla no es fácil, lo fácil es cansarnos, por eso necesitamos de otros. Necesitamos amigos espirituales, hermanos y hermanas que sostengan nuestros brazos para perseverar. Tiene sentido seguir luchando siendo dependientes.
Por eso, Churchill terminó su discurso de esa manera. Por eso terminó diciendo: me siento con el derecho de pedir la ayuda de todos. Y por supuesto, él estaba hablando de partidos políticos, estaba hablando de todas las posturas, incluso estaba hablando de todos los países, porque la guerra no iba a ser fácil, necesitaban de otros. Y termina diciendo: vengan, vamos hacia adelante juntos, con una fuerza unida. Es la única forma de pelear la batalla. Permítanme orar, hermanos, por ustedes. Permítanme orar por esta iglesia. Que el Señor los fortalezca para seguir adelante en la guerra. No solamente que los haga conscientes de que la guerra es una realidad, sino que los haga conscientes de que se necesitan entre ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por esta iglesia local, que finalmente es una representación de tu reino en esta tierra, que finalmente es parte de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, nuestro Señor Jesucristo. Es una representación de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Y por eso te pido por ellos, Señor, porque necesitan fuerza para pelear. Esta iglesia local existe para demostrar que es ser hijos de Dios, para luchar contra el mal, contra el pecado y demostrar ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Y te ruego que los fortalezcas para seguir luchando. Te damos gracias sobre todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo, quien venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Gracias porque Él ya venció a nuestros grandes enemigos y por Él es por lo que podemos luchar. Él es la razón por la cual podemos luchar. Gracias por nuestro Señor Jesús. Pero ahora, Padre, te ruego que muevas esta iglesia no solamente a depender de ti, sino a depender entre ellos mismos. Te ruego, Padre, que cada persona en esta iglesia entienda su necesidad de su iglesia local, entienda su necesidad de hermanos en la fe, entienda su necesidad de no batallar solo. Te ruego, Padre, que esta iglesia pueda experimentar la unidad de tu pueblo de tal manera que puedan seguir luchando y perseverar en esta guerra hasta el final. Te doy gracias y te ruego que tu palabra expuesta hoy tenga algún impacto, algún efecto en la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que está aquí, pero también en general sobre la iglesia local. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, un gusto estar con ustedes. El Señor los bendiga.